en 1 Corintios capítulo del templo de Dios, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. ¿Por qué mora el Espíritu Santo de Dios en ti? Porque eres bautizado por el Espíritu, pero para recibir ese bautizo, ¿qué recibiste primero? Recibiste a Jesús. Y para recibir a Jesús, ¿qué necesitaste hacer? Arrepentirte y convertirte. Una vez que te has arrepentido de tu pecado, de tu vieja manera de vivir, Jesucristo entra en tu vida y Él te bautiza con su Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que componen una misma esencia, que es Dios, viven en ti. ¿Ya? Lo que es la Trinidad. Entonces, al Él vivir en ti, siendo un Dios santo, un Dios celoso, un Dios puro, tú no puedes seguir viviendo igual que antes, porque eso que Dios comienza a poner en tu corazón, comienza a poner dentro de ti, al tú hacer las cosas que a Dios le ofenden, la presencia de Dios puede sentirse apagada y salir de ti nuevamente. Porque Dios no tolera el pecado. Por mucho que se diga que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor, pero ya lo vimos la semana pasada, ¿qué más es Dios? Es fuego consumidor. El ejemplo que le pusimos la semana pasada en la pantalla, ¿cuál era? ¿Qué pasaba con los sumos sacerdotes que se acercaban al arca del pacto a ofrecer la sangre en nombre del pueblo? ¿Qué pasaba con ellos? Si ellos no estaban purificados. Inmediatamente eran consumidos y morían. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Por qué murieron? Ya, Nadab y Abiú se acercaron a la presencia de Dios porque les nació, porque quisieron ofrecerle a Dios un fuego, una ofrenda en fuego, según lo que a ellos les nació del corazón. Y cuando se acercaron a Dios, ¿qué pasó? Salió fuego del arca del pacto, del arca del pacto, y los mató. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron el ritual que Dios les había ordenado conforme a las Sagradas Escrituras, sino conforme a sus propios méritos o sus propios deseos o sus propias acciones. ¿Qué pasó? Que el fuego los consumió. Chicos, estar parado aquí, para pararte aquí y hablar de Dios o para servir a Dios, tú tienes que ponerte primero a cuentas con Dios. Porque si tú estás en pecado y hablas aquí o sirves a Dios en cualquier lugar, la presencia de Dios te puede consumir. La pregunta es, ¿por qué no nos ha consumido? Porque la Escritura dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Esa es la razón por la cual tú y yo seguimos vivos a pesar de nuestras debilidades y nos hemos chocado muchas veces con la presencia de Dios. Ahora, ¿eso lo hace a Dios un Dios malo? No. Como les puse el ejemplo, Dios es prácticamente, se podría decir, Él es una persona, lógicamente, pero para que se entienda cómo opera esto de que por qué los mató el fuego y el ejemplo que les puse, si tú contestas una llamada en plena tormenta eléctrica, ¿qué va a suceder? Vas a traer un rayo y el rayo te deja fulminado como pollo. Poniendo el caso, el del rayo o el fuego, el hecho de que el rayo te consuma, ¿eso hace que el rayo sea bueno o sea malo? ¿El rayo es bueno o es malo para ustedes? ¿La tormenta eléctrica es buena o es mala? Es que quiero que entiendan un poquito cómo es Dios, porque a veces dicen, uy, pero Dios es malo. No, Dios no es malo. No se lo puede comparar a Dios con la tormenta eléctrica, pero para nuestra mente tan chiquita tengo que poner el ejemplo de la tormenta eléctrica. ¿El rayo es bueno para nosotros, sí o no? ¿La tormenta eléctrica es buena para nosotros los seres humanos o no? ¿Por qué es buena? ¿Cuál es el propósito? Ya. ¿Por qué nosotros tenemos energía ahorita eléctrica? La luz que ustedes tenemos aquí, ¿cómo transmitimos el internet? ¿Por qué transmitimos todo? Porque tenemos energía eléctrica. Gracias a... Ya, ahí vamos al otro elemento, el agua. Cuando se combina también, pero el agua que genera energía, ah, ya, y prácticamente viene lo que es la electricidad. Entonces, y mucho mejor cuando hay tormenta eléctrica y pega en el agua,
Mejor porque genera más energía para nosotros poder subsistir aquí en la Tierra con energía eléctrica. ¿Es buena la energía eléctrica o no? ¿Es buena la electricidad o no? ¿Es bueno los rayos? ¿Es buena la tormenta eléctrica o no? Ahora, si está la tormenta eléctrica en todo el mar y tú te metes en el mar y pega la tormenta eléctrica en el mar, ¿eso es bueno o es malo? Es malo para el mortal porque lo fulmina. Pero eso significa que la tormenta es mala o es buena. Ya. Exacto, existen advertencias. Es exactamente, o bueno, no exactamente, pero por ahí va el asunto con Dios. Dios ordena en la palabra, en la Biblia, cosas que a Él le ofenden. No porque Él está con una pistolita ahí, pecadora, pecaste y te voy a meter al infierno, un balazo en la cabeza y listo. Te voy a poner un cáncer, te voy a poner qué sé yo, una gangrena y... No, así no es Dios. Simplemente que de Él sale bendición y de Él sale maldición, pero al salir de Él, la maldición no quiere decir que Él sea maldito. Ojo. Así como la energía eléctrica, que porque para ti sea malo, no quiere decir que la energía eléctrica sea mala. ¿Me explico? Cuando de Dios sale un poder, eso puede beneficiarte o hacerte daño. Pero si tú estás con Cristo, el poder que sale de Dios va a ser siempre para bendición, porque nosotros estamos cubiertos con un traje que nos cubre del poder de Dios para no ser consumidos, y esa es la gracia de Dios por medio de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el versículo que leímos, no lo proyectes, ya lo leímos, dice en el verso 17, 1 Corintios 3, 17, dice, 16, perdón, ¿no sabes que ustedes son templos del Dios, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se acuerdan la semana? ¿Qué había dentro del tabernáculo? Ya, el arca del pacto en el lugar santísimo, y el que se acercaba al lugar santísimo tenía que estar purificado para no ser consumido. Ya. Ahora, hay una responsabilidad mayor que la que está aquí en el arca del pacto que vimos la semana pasada, que ahora tú eres un portador de su misma gloria, de su presencia. Tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Y eso es más y mayor responsabilidad. Porque Dios demanda de ti, ¿qué cosa? Santidad, como el lugar santísimo. Entonces solamente ponte a pensar que si tú eres cristiano, si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, ¿tú crees que está bien que de tu boca salgan malas palabras? ¿Qué puede ocasionar eso? Apagas, ¿se acuerdan el candelabro que tenía que estar encendida las llamas por siempre? Según la orden de Dios, los sacerdotes tenían que mantener encendida la menorá con el aceite de la unción y el fuego, y esto no se podía apagar. Tenía que mantenerse encendida perpetuamente. El Espíritu Santo de Dios que Dios ha hecho morar en ti, tiene que estar encendido en ti siempre. Y por eso, ¿se acuerdan cuando la Escritura dice, no apagues al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados? ¿Por qué? Porque en el momento que tú apagas de tu vida el Espíritu Santo de Dios, eres propenso a la condenación eterna, al fuego eterno. Porque nosotros cuando hablamos del infierno o del fuego eterno, lo primero que nos imaginamos es la Divina Comedia de Dante. Las almas ahí gritando como locos, ahí adoloridos. No sabemos cómo sea, ni tampoco nos interesa saberlo. Pero el simple hecho de que diga que de Dios sale fuego consumidor y su fuego es eterno, no sabemos qué tipo de fuego es para que atormenten a las almas que están sin Cristo. Que en vida aquí en la tierra el cuerpo se consume, pero en la eternidad sufren tormento a consecuencia de separarse de su gloria o de su presencia, desprotegidos al estar sin Cristo. Entonces, si vemos que para Dios es muy sagrado algo material que se utilizó en aquel momento, por orden de Dios, no por el hombre, ¿cómo crees que eres tú delante de Dios
¿O cómo crees que Dios te quiere a ti para Él poder habitar dentro de ti? Te quiere puro, santo, íntegro. ¿Tú quieres que la presencia de Dios esté dentro de ti o se vaya? ¿Ah? ¿Quieres que la presencia de Dios permanezca en ti? ¿O quieres que se vaya? ¿Qué pasa si la presencia de Dios se va de ti? ¿Quieres que la presencia de Dios se quede en ti? Deja de ser boca sucia. ¿Quieres que la presencia de Dios se quede en ti? Deja de fornicar. ¿Quieres la presencia de Dios esté en ti? Deja de cometer adulterio. ¿Quieres que la presencia de Dios esté en ti? Deja de poner las cosas que le corresponden a Dios por encima de lo que a Dios le corresponde. Dios es primero en tu vida. Ahora, alguno me dirá, y puedo seguir con la lista, alguno mira, pero todo eso son mandamientos. Yo no los puedo cumplir todos. Todo eso que les estoy diciendo ahorita se llama mandamiento, se llama ley, orden de Dios. Pero no hay ningún ser humano que pueda cumplir la orden de Dios al 100%. En esto se glorifica a Dios y gloria a Dios, y por eso la gloria siempre es para Dios. Gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, que por medio de Él nosotros somos santificados. Y es que la santidad no corresponde en cuántas veces nosotros hagamos o dejemos de hacer las cosas que están en las Escrituras, sino que la santidad depende en cuánto nosotros nos apegamos a Jesucristo siempre y no nos separemos de Cristo a pesar de nuestras debilidades. Y al estar pegado en Cristo, como consecuencia de estar pegado en Cristo, entonces cumplimos los mandatos de las Escrituras, con fuerzas y debilidades. Pero nosotros ya estamos santificados con el que santifica, porque el que santifica es Dios, no nosotros. Porque por medio de Cristo nosotros somos santificados y purificados. Entonces, ¿nosotros en qué descansamos? En su gracia, en su perdón, en su sacrificio. Yo ya no tengo culpabilidad, ya no me siento mal, ya no me siento culpable. Y si le fallo, ¿qué voy a sentir? Me voy a sentir mal, le voy a pedir perdón y voy a siempre buscar corregir para mi Dios, porque Él me amó primero y yo lo amo mucho y no quiero herirlo y voy a hacer todo para agradarle, por amor, porque lo amo, porque Él me amó primero. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que tú estás pegado a Cristo, que tú tienes una relación con Cristo. ¿Cómo se alimenta el amor en una pareja? Detalles, ¿qué más? Cariños, ¿qué más? Respeto, ¿qué más? Compromiso. Tú a tu pareja le vas a hacer algo que a ella no le agrade. ¿Por qué? ¿Por qué no le vas a hacer algo que a ella no le agrade o a él no le agrade? Por amor, porque no lo quieres o no la quieres perder o entristecer, dañar. Es exactamente con Dios. Tu relación con Dios no va a crecer si tú no te acercas a Dios. Dios siempre ha sido alguien que está interesado en acercarse a la humanidad. El ser humano es el que rechaza a Dios. Pero asimismo Dios, al ser Dios, y nosotros ser mírame bien, Dios al ser Dios, santo, demasiado perfecto, se quiere acercar a la humanidad. Pero nosotros somos una naturaleza caída. Somos caídos. No podemos tocarlos porque como pasó con Nadab y Abiú la semana pasada que vimos, morimos fulminados. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Quiere acercarse, pero nosotros no lo dejamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Para que ellos no mueran delante de mi presencia, yo quiero que ellos se acerquen a mí. Me voy a personificar para estar como quien dice a la par con ellos. Y ahí vino Jesucristo. Y Jesucristo es la imagen, la esencia misma de Dios, para la cual nosotros en la eternidad vamos a ver a Dios en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el cuerpo de Cristo físico, fue diseñado para que nosotros podamos tener contacto directo con Dios, para no ser consumidos gracias a Él. Por eso Cristo le decía a los discípulos, pon tu mano aquí en el hueco de mi mano, pon tu mano en mi costilla. Soy de carne y hueso igual que ustedes. Dios se hizo carne para que nosotros podamos tocarlo, abrazarlo, sentirlo, hablar y que Él nos hable. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que Dios está muy interesado en acercarnos a nosotros a Él. Eso es lo que la humanidad no entiende, porque está enceguecida,
Y dice, pero Dios, ¿por qué mataba? Que Dios era genocida, que Dios era... Hay que ver qué tan desgraciada era esa gente en ese tiempo para que Dios mandara aniquilar a muchas personas. Y eso yo no lo voy a explicar, voy a lo explicado. Pero lo que sí sé es que Dios siempre ha buscado acercarse a la persona. Y para Dios poder acercarse a ti, Él te pide algo. Las advertencias. Sin santidad, nadie me verá. Entonces, ¿qué tienes que hacer, cabezón? En el buen sentido de la palabra, te lo digo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Abandonar el pecado, hijito, para poder acercarte a ese Dios que quiere acercarse a ti. Tienes que abandonar tu pecado, dejar de jugar al cristiano tibio. Acércate a Él, pero acércate por medio de Cristo. Ve a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, entrégale tus pecados a Cristo para que Cristo lo crucifique en la cruz y tú por Cristo puedas acercarte al Padre sin ninguna culpabilidad. Extiende tu mano hacia la mano que Dios extiende hacia ti. El versículo que leímos que dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué te imaginas tú al leer ese versículo? El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es? Que vengativo. Es un Dios vengativo. ¿Sí o no? Si tú no cuidas tu cuerpo y lo mantienes santo para mí, porque tu cuerpo es templo de mi presencia, entonces yo te voy a destruir, dice Dios. ¿Qué piensas tú ante eso? Que Dios es un Dios vengativo. Pero yo no lo veo así. Yo lo que veo es, hay una tormenta eléctrica, no llames cuando hay tormenta eléctrica porque te va a destruir la tormenta eléctrica. Es lo que te está diciendo Dios. Cuida tu templo, que es mío, porque si no, mi presencia la va a destruir. Porque el cuerpo tuyo, donde yo habito, santo es. Y dentro de los santos no puede haber inmundo. ¿Mande? Pecando. Claro. Repito, ¿qué es santo? ¿Qué es ser santo? Puro, sin pecado ni nada. Puro. ¿De qué manera Dios destruye? Si encuentra pecado, su gloria te consume porque hay maldad en ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Cubrirte con la sangre de Cristo. Y para tú abandonar ese pecado te tienes que acercar a Cristo. Porque al acercarte a Cristo automáticamente vas a abandonar el pecado. Pero si tú no te acercas a Cristo vas a seguir pecando. Entonces, no, ninguno estamos libres de pecado. Vamos a seguir fallándole. Pero como siempre les he dicho, la diferencia es que cuando ya estás con Cristo, ya no le fallas por gusto, sino por debilidad. Pero siempre vas a buscar corregir hasta vencer esa debilidad. En eso radica. Entonces, es como tú cuando vas a poner gasolina en un garaje, ¿qué es lo primero que te dicen las advertencias? Perdón, en una gasolinera. No contestes la llamada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si contestas la llamada? Explotas y mueres. La gasolina es mala. Te sirve para manejar. Pero si tú no acatas las advertencias, ¿qué va a pasar? Explotas. ¿De quién es la culpa? Eso pasa con Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día en la humanidad. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? El hombre no se quiere acercar a Dios. Y por eso se ha multiplicado la maldad en el mundo. ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Tú te imaginas si Dios interviene en este momento como Él es? Ante la maldad que hay. No existiéramos, hijito. No existiéramos. Por eso utiliza seres humanos, como ahorita me está utilizando a mí, para hablar. Por eso dice la sabiduría, clama en las calles. En todos lados Dios está hablando, utilizando personas para que se arrepientan, se conviertan, porque tengo que utilizar humanos para hablarle,
Porque si yo les hablo como soy, se mueren. ¿Tú crees que estamos al nivel de Moisés? ¿Y a Moisés qué le dijo Dios cuando se acercó a la zarza ardiendo? Para, ni te acerques, hasta aquí llegas. Sácate los zapatos o las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y si Moisés, que estaba a un nivel espiritual mayor que el nuestro, ¿qué? Entonces siempre Dios se ha querido acercar. Y claro que Dios le llamó la atención por medio de la zarza a Moisés para que se acerque, y Moisés se acercó. Pero Dios no podía tocarlo, pues, hasta que en su misericordia, en Cristo Jesús, chica, el que dudó, ¿cómo se llama? Tomás. ¿Cómo fue que le dijo Tomás? Yo no voy a creer que Jesús ha resucitado, ver para creer. Yo no creo que Jesús ha resucitado. Yo tengo que ver que Jesús está en mis narices, como quien dice, y ahí yo creo. Y Jesús le dice, mete tu dedo, aquí está, mete tu dedo y mete tu dedo en mi corazón. Soy igual que tú. Dígame. Moisés, antes de que sea llamado por Dios, el ser humano ha haber cometido algún pecado. Obvio. Mató a un egipcio. Ya, antes de que sea llamado por Dios. Ajá. Ya. Luego fue llamado por Dios, cumplió con su misión. Y pecó también. Y pecó. Ajá. Ya. Él, como no estaba en Jesucristo, él fue perdonado por los sacrificios que hacían y todo el. Te digo que no fue perdonado y te voy a decir por qué no fue perdonado. Ya. Él fue arrebatado, ¿verdad? ¿Ah? También antes de la testificación, pero bueno, eso fue casi fue. ¿La qué? Cuando el pueblo de Israel, A ver, dale. Sí. Él fue arrebatado, ¿verdad? No, él sí murió. Él murió. El que no murió fue Elías. Moisés sí murió. Y él no estaba en la presencia de. O sea, no sé, porque no estaba Jesús en ese tiempo. Ya. Entonces No te entiendo a dónde quieres llegar. Dale, sácalo. Moisés está con Dios. Pero no estaba Jesús en ese tiempo. O sea, no, el Espíritu Santo no podía morar dentro de él porque no estaba Jesús. Que la Biblia, a ver, lo que me estás diciendo se responde en la misma Biblia. Quiero que me lo respondas tú. O tú que dijiste, alguien dijo, ¿quién tú fuiste? A ver, ¿qué me está preguntando Elías? ¿Por qué Moisés está en el cielo si Jesús todavía no estaba ni había muerto en la cruz? Porque Quiero que me lo respondan ustedes ahorita y yo se los muestro ya con el verso bíblico. A ver. ¿Qué? Sí, yo sé que Moisés está arriba, pero ¿por qué? Es verdad, es válida la pregunta que él hace. ¿Por qué Moisés está en el cielo si Cristo no había venido todavía? ¿Qué lo justificó a Moisés? ¿Cuál Dios? Está cerca, dale, está cerquita. Te falta una palabrita, dale, está cerca. Ella está más cerca. ¿Tú me dijiste algo? ¿Ya? Casi. Pégate en el palo, casi. si fuera así, no hubiera necesidad de que venga Jesucristo. A ver, los que están en el internet pueden escribir en el chat si quieren participar. Ya escriban en el chat porque está desactivado los micrófonos. Adiós. A ver, de nuevo, ¿por qué Moisés está en el cielo si en la época de Moisés todavía no había venido Jesucristo ni había muerto en la cruz? Claro, por eso, vamos. A ver, ella pegó en el palo y ella en el palo y en la raya. Ya. Yo creo que él haya recibido revelación y haya dado cuenta que todo lo que Cristo la pelota de la raya está regresando, no entra. Por ahí va, a ver, tú. El versículo se lo voy a proyectar, pero quiero que me lo respondan, vamos. No tienes idea, Cintia.
sabía que después no había Jesucristo, pero él repetió. No sabía, ok. Listo, ya, vamos. Juan capítulo 5 y Juan capítulo 3. Jesucristo dice, vamos a ver las escrituras. Ya, vamos a ver. A ver, ¿cuál le dije? Juan capítulo 5, versículo 46. Pero es que si murió. Sí, es que si Moisés sí conoció a Jesús. por el ángel de Jehová. Y Moisés recibió el evangelio de Cristo. Moisés recibió a Jesús y Moisés recibió el evangelio de Cristo. Juan capítulo 5, verso 46. 46. Jesús mismo lo afirma. Ajá. Cuando él habló con los fariseos, ¿no? Sí. Aquí el verso que vamos a leer está hablando Jesucristo. Y Jesucristo dice, ¿ya lo tienen todos? Vamos a leerlo, dice. Vamos desde el verso 39, ¿ya? Y de ahí nos saltamos al 46. Más arribita, verso 39, dice. Escudriñen las escrituras, está hablando Jesús. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mucha atención. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Verso 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Las profecías del Mesías. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Y dentro de esos 5 libros hay profecías de Cristo. Y de él escribió Moisés. Moisés recibió el Evangelio. Claro, Moisés fue el seno de Abraham, hasta que se cumpla lo que Moisés ya había escuchado acerca del Mesías, que muera y resucite. Entonces, del seno de Abraham pasaron al cielo. ¿Mande? Juan 3:13. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver Juan 3:13. Ya, sí, excelente, gracias. Juan 3:13. A ver, vamos Juan 3:13. Aquí hay una profecía escrita por Moisés y que Jesucristo de vuelta la narra, según la escena de Moisés. Mira, dice, verso 13, 3:13. Nadie subió al cielo, sino el Hijo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya sabemos que aquí hay una muestra de la omnipresencia de Dios, porque está en el cielo y está en la tierra al mismo tiempo. Por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero está en la tierra, pero está en el cielo. Esa es la omnipresencia. ¿Ya? Y verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan la escena de la serpiente que Moisés levantó en el desierto? ¿Para qué era esa serpiente? Para sanar la enfermedad, la picadura de la serpiente de las personas que andaban en el desierto. Eran picadas por la serpiente y que decía, pon una serpiente, levántala y la gente que mire a la serpiente va a ser sanada. ¿Qué pasó después con los israelitas? ¿Qué hicieron con esa serpiente? La empezaron a adorar. ¿Y qué le dijo Dios después a un profeta? Destrúyela, porque los israelitas se han corrompido. Ahora, digo, al paraíso, al seno de Abraham. Antes no entraban al cielo, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, ¿no? Un lugar de descanso. Cuando Cristo murió, ojo, el seno de Abraham no es el purgatorio, cuidado, van a malinterpretar con el purgatorio no existe, nunca existió esa vaina. El seno de Abraham era antes de que Cristo muriera en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, esas almas, dice la Biblia que Jesucristo descendió a las profundidades y se las llevó, digo, al cielo. Todas las personas que iban a Abraham murieron.
Sí. Era porque había muerto. Ajá, Moisés murió. Ya, y en la escritura también dice que Cristo está que todos sean muertos solamente una vez, inmediatamente después de eso, al juicio, Ajá. ¿verdad? Porque ellos no fueron juzgados inmediatamente después de que murieron, sino que fueron al sexo de Abraham. No había venido el Mesías todavía. El versículo que tú me estás narrando, ¿dónde está escrito? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. No está en el Antiguo. El Nuevo, claro, el libro de Hebreos. Para llegar al cielo, al reino de los cielos. Ellos iban al cielo. Y de ahí ya las personas que ponían a partir después, que Cristo haya crucificado, de ahí sí era un juicio. No. A ver, las personas que estaban en el. A ver, vamos a separar. Antes de que Cristo venga, nadie iba al cielo. Jesús mismo lo afirmó. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. ¿Quién ha subido al cielo? Solo Cristo. Listo. Al reino de los cielos. ¿Quiénes iban al paraíso? Perdón, al seno de Abraham. La gente que moría, los justos. ¿Quiénes eran los justos? Abraham, Jacob, Moisés, Josué, ¿qué más? Isaías, Jeremías y los familiares, ¿no? Y los dentro de una sociedad puerca, los que sobresalían, ¿no? Ellos recibían el mensaje de los profetas. ¿Y qué predicaban los profetas? Todos hablaban del Mesías. Todos. Entonces, todos eran predicados. El Mesías ya era predicado desde la antigüedad. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento te hablaba del Mesías. Todo el Antiguo Testamento te habla del Mesías. Pero no sabían que ese Mesías era Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, no lo recibieron como el Mesías. Por eso los judíos están esperando otro Mesías. Sí, ya. Ahora, porque las personas que mueren antes de Cristo, antes que Cristo venga, iban a un lugar que se llama el seno de Abraham. Podríamos decir, ponle paraíso, ya, para que me entiendas un poquito mejor. Al seno de Abraham, un paraíso. Era un lugar donde ellos estaban como maniquí ahí hasta que Cristo venga. No, ellos seguían vivos. Era un lugar, se podría decir, intermedio, antes de que vayan al reino de los cielos, al lugar más hermoso. Era como una antesala. O sea, ellos ya estaban guardaditos, reservados para el día de Cristo. ¿Me explico? Porque nadie era digno de entrar al cielo todavía. Pero como ellos ya creían en el Mesías, los tenían como quien dice guardaditos, para que me entiendas mejor. Cristo vino, murió, resucitó. ¿Qué pasó? Los guardaditos, ahora sí, para la fiesta, al reino de los cielos porque ya fueron justificados. ¿Me explico? No podían subir al paraíso. No podían subir al cielo porque todavía no estaban justificados con la muerte y resurrección de Cristo. Porque si fuera así, más o menos. Tuvieran que se fueran salvos por obra. Y ellos inmediatamente después de que morían, ellos, en vez de ir al seno de Abraham, iban al reino de los cielos. Prácticamente todo el mundo era salvo por obra. Entonces, era más o menos. Que el seno de Abraham para que muera Jesús y se justifiquen. Por medio de la fe. Ya, todos ellos estaban con la fe en Jesús. Quiere decir que en el Nuevo Testamento hay una parte también, no sé si creo que es uno de los textos, bueno, decir que le puso a Abraham. Hebreos 11, en la fe. Ajá. Por la fe fue justificado Abraham. ¿Cuál fe? La fe en Dios. Pero esa fe estaba enfocada también en Jesús, en la persona de Jesús. ¿Y en qué escena vemos la justificación de Abraham? ¿En qué escena vemos la justificación de Abraham? ¿Pero en qué escena? ¿En el Antiguo? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En qué escena vemos la justificación de Abraham reservada? Dígame. Exacto. Cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, el cordero. Y después le dice Dios, detén tu mano, no mates a tu hijo, he probado tu fe. Y después Dios ofrece un cordero. Desde ahí, ya Dios le explicó. Lógicamente en la Biblia, nomás ellos desde su poca tecnología, narran lo poco que pudieron narrar, que es lo que tenemos en nuestras Biblias. Un resumen, como quien dice. Pero ahí ellos tuvieron que haber visto, pues, todo lo que Dios les mostró. Ahora, ¿cómo lo proyecto esto aquí a la humanidad?
bueno, esto es lo que yo viví. Entonces, me explico. Cristo muere, resucita y ellos ahora sí están en el cielo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que Moisés está en el cielo? Porque Jesús lo ratificó en el versículo que acabamos de leer. Y Moisés conoció el Evangelio, porque de Jesús escribió Moisés. ¿Cómo se llamaba Jesús en la antigüedad? ¿Qué nombre le ponía Moisés? Si no se llamaba Jesús. Jesús le fue puesto cuando nació. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Sí, yo sé quién es él. ¿Quién es él? El ángel de Jehová. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema, que hay gente que cree que la gente cuando muere ya está muerta. No, no, no. ¿Acaso no se acuerdan la escena en el monte cuando Jesucristo estaba en el monte y se transfigura? ¿Quién se le apareció alrededor a Jesucristo cuando Jesús fue transfigurado en el monte? Mateo, capítulo 17. Y este texto que vamos a leer a continuación, cuidado, se puede malinterpretar para invocar muertos. Cuidado. Y aquí surge otra pregunta que no me han hecho y que tal vez surja con el siguiente personaje. Mateo 17, del 1 en adelante, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo. O sea, Jesús se lo llevó, a ver, acompáñame tú y acompáñame tú, los más cercanos, que les voy a mostrar un secreto que los demás no tienen que enterarse. Solo se los voy a mostrar a ustedes. ¿Se lo llevó? ¿A quién? ¿A quién se lo llevó? A Pedro y a Santiago. Jacobo es Santiago. ¿Ya? Y a Juan, su hermano. A los tres se lo llevó. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías. Pero Moisés no está muerto. No, que el muerto está y se acabó la vida, y la vida es una sola, hay que vivirla, y porque la vida es una sola, hay que vivirla, y ya murió todo y se acabó ahí en la tumba. Y, ajá, ¿y quién se le apareció a Jesús? Mejor dicho, ¿quién estaba con Jesucristo en la transfiguración? Moisés y Elías. Ya voy allá. Dice, hagamos aquí, dice, verso 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién? Con Jesús, no con Pedro, ni con Jacob, ni con Juan. Era con Jesús. Porque alguno puede decir, ay, mira, entonces María sí puede hablar con nosotros. Porque aquí Moisés y Elías están hablando con Jesús. Sí, pues con Jesús, pues. Ahora dice, he aquí, verso 3, verso 4. Entonces Pedro le dijo a Jesús, sí, este Pedro metiche, ¿no? Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjate cuando la gente está nerviosa y habla y no sabe ni lo que habla. Ya, así estaba, pero quería relucir el hombre. Así más o menos estaba Pedro. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene
primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así con él, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les habría hablado de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, vuelve conmigo. Los discípulos tenían dudas acerca de si Jesús era el Mesías. Ellos digan, Ellos no murieron. Dios les habló. por su misericordia. Ahora, en el momento que ellos estaban ahí, vemos la manifestación de Jesucristo, la transfiguración de Jesús, y vemos a Moisés y Elías. ¿Cómo pudieron descender ellos del paraíso a la tierra? Si los que están allá no pueden pasar acá. A ver. Jesús los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No es que ellos bajaron, Jesús los llevó porque se transfiguró. Por eso que cuando escucharon la voz de Dios, Estaban dentro de la mismísima presencia de Dios. Por eso escucharon la voz del mismísimo Dios, porque estaban ya en la presencia de Dios. Digo, Ellos fueron a la presencia de Dios. fueron transfigurados también, pues. Es que Jesús se transfiguró y lo alrededor también, pues. Ellos fueron, se puede ver claramente que es como que fueron en ese rato. Ellos creen que todavía están en la montaña. Ya cuando ellos se postran y termina toda la escena y abren los ojos, solo lo ven a Jesús y dicen, tranquilo. Podría parecer que la transfiguración es como, ahora supuestamente dicen que es la teletransportación. Podría ser. Sí, pero no trae, pero algo parecido. Como para tener una referencia Una así. referencia. Sí, más o menos. Entonces, ¿me iban a decir algo? Y es que si ellos fueron al paraíso, ellos fueron prácticamente, llegaron al reino de los cielos por la transfiguración de Jesús, que transfiguró, que llegó al reino de los cielos. No sabemos si explícitamente sea el cielo o el paraíso. Por ahí, ya. Y O cuando, el seno de Abraham, perdón. puede haber sido el seno de Abraham. Ajá. No sabemos, no sé, porque no lo especifica la Biblia con exactitud qué fue. Puede ser el seno de Abraham, porque Jesús también dijo que nadie ha ido al cielo. Nadie ha subido al cielo. Puede ser, pero estaríamos especulando, pero puede ser. Ajá. Entonces, ¿pero qué vemos aquí? Que los llevó y que estas personas vieron y escucharon muchas cosas. Regresando al punto, retrocediendo y volviendo al punto, cerrando el paréntesis, igual está dentro de la línea que estamos hablando. Cuando Moisés se le acerca a Dios en la zarza ardiendo, Dios le dice, no cruces, sácate las sandalias, el lugar que pisas, tierra santa es. ¿Qué determina Dios? Que nosotros tenemos que vivir en santidad. Y la santidad no depende de nosotros, sino de Jesucristo en nosotros. Porque nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y si tu cuerpo lo utilizas para el pecado, Dios te va a destruir, no porque Dios sea malo, sino porque el poder de Dios que cae sobre ti, si tú no estás cubierto con el traje de la santidad que es en Cristo Jesús, vas a terminar fulminado, consumido, y eso es lo que el pecado hace con muchas personas en la actualidad. Y lo que les dije, por eso el mundo está como está. El mundo está de cabeza. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace lo que tiene que hacer? Porque todavía no es el tiempo en que tenga que cumplirse la profecía. Porque cuando Él venga, eso va a ser una bomba atómica. Entonces, Él no puede intervenir ahorita, porque primero, la gente le ha dado la espalda a Dios. Segundo, el pecado que hay en la gente lo que va a hacer es que al Dios acercarse van a morir fulminados. Porque Dios es fuego consumidor. Y se tienen que cumplir las escrituras para que Él pueda ya regresar aquí a la tierra. Entonces, tenemos que estar preparados para su regreso. ¿Y de qué forma vamos a estar nosotros preparados para su regreso?
con el sello del Espíritu Santo. Por eso dice, no apagues el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No lo apagues, cuídalo, cuídalo. Y no dependas de tu obra, escúchame bien, no dependas de tu obra. Descansa en la gracia de Jesús, Él ya pagó el precio, descansa en Él. Pero por el amor que le tienes a Jesús, si es que de verdad lo amas, corrige lo que tienes que corregir. Por amor a Él, porque no quieres herirlo, no quieres ofenderlo, no quieres dañar esa relación, no quieres terminar esa relación, sino que quieres enamorarlo más y más y más, para que Dios le guste acercarse a ti, porque Él quiere acercarse a la humanidad, pero la humanidad no lo deja. Por eso, bienaventurados somos nosotros que le hemos permitido que Él se acerque a nosotros. Y al Él acercarse a nosotros, ¿qué nos pide a nosotros? Acérquense. Por eso Hebreos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Vamos a verlo, Hebreos. Porque antes era muy complicado acercarse a Dios, ahora no, ahora con Cristo tenemos prácticamente acercarnos a Él sin ningún temor. O sea, me refiero al temor a morir, ¿no? Hebreos capítulo 4, del 14 en adelante, dice la Escritura lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, esto es una profesión prácticamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te dice Dios? Acércate confiadamente, porque no vas a morir. Mi fuego no te va a consumir. ¿Así en pecado como estás? Sí, así en pecado como estás. No te va a matar. Por Cristo Jesús. Dice, que te acerques confiadamente. ¿Para qué te vas a acercar? Para alcanzar misericordia. ¿De qué? ¿Qué te dice Dios? Acércate. ¿Para qué? Según el verso que estamos leyendo. Verso 16. Acércate ¿para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Misericordia de qué? De ser condenado por Dios. ¿Por culpa de Él? De tu desobediencia y de mi desobediencia a su presencia, a su palabra. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? De esas debilidades que muchas veces metes la pata. Estando en los caminos de Dios, muchas veces metemos las 4 y le fallamos. ¿Sí o no? Estando en Cristo le sabemos fallar, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios ahí? ¿Que te va a mandar al infierno? ¿Qué dice? Tú quieres cambiar, pero esas debilidades a veces te traban y a veces te dejan enano y no te dejan crecer. No sé cuál será tu debilidad, pero esas debilidades impiden que tú crezcas espiritualmente, te tienen estancado. Llevas cuántos años convertido en el cristianismo y sigues ahí, no escalas, no subes un nivel más espiritual. Te has quedado ahí enano espiritual. ¿Por qué? Porque tienes una debilidad que no has corregido y que tú te sientes culpable y que eso impide que tú te acerques a Dios por la culpabilidad que tú sientes porque piensas que Dios te va a rechazar. ¿Qué dice Dios? Acércate al trono de la gracia con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. ¿Socorro de qué? De esas debilidades que te estancan para que sigas en mis caminos. Porque yo, dice el Señor en la escritura que acabamos de leer, Él te va a socorrer a esas debilidades que tienes y esas debilidades se van a convertir en fortalezas. Y lo que ahora eres débil, más adelante eres fuerte. Por eso la escritura dice en otro versículo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Siempre y cuando tú reconozcas que tengas una debilidad
que tiene que ser corregida y que tú hagas algo por corregirla. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Para el infierno te manda o qué va a hacer Dios? Te va a levantar, te va a ayudar y vas a corregir hasta que lo venzas. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Acércate con confianza. Por eso también Primera de Juan, capítulo 2, perdón, de 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 en adelante. Mira lo que dice. ¿Ya somos hijos de Dios nosotros, sí o no? Sí. Dice, hijitos míos. Fíjate que le habla a los hijos, no a la creación, a los hijos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Listo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué cosa? ¿En qué sabemos que tú conoces a Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué lo conoces? Según lo leímos. Verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si obedeces sus mandatos. ¿Tú lo conoces? Tus acciones tienen que demostrar que tú obedeces su palabra. Entonces es verdad que lo conoces. El verso 4 dice, el que dice que yo lo conozco y no obedece sus mandatos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y verso 5, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces pregunto, ¿para quién es este verso? ¿Para ustedes y para mí o para los de afuera? Para nosotros. ¿Tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Por qué? Porque lo conoces. ¿Conoces a Jesús? ¿Cuál es la muestra que lo conoces? ¿Y si le fallas? Muy bien, abogado tenemos para con el Padre. O sea, tenemos la garantía de que Dios ya nos perdonó, nos redimió de nuestra culpa. Y en el camino vamos a fallarle, no como antes, pero van a haber tropiezos. Tenemos la tranquilidad y la confianza de poder decir, puedo acercarme a Jesús para que Jesús interceda por mí. Y si tú eres sincero en tu confesión de tus debilidades y tus pecados, ¿qué decía el libro de Hebreos? Acércate a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de tus debilidades. No solo eso, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, y con eso terminamos. La próxima semana seguimos con la cuarta parte. Vamos desde el 8, ¿ya? Nosotros no estamos libres de pecado, dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Usted tiene pecado o no tiene pecado? ¿Sí o no? ¿No eres cristiano? Ahí les quiero ver. Ustedes dicen que tienen pecado o no tienen pecado. Cristo murió por ustedes. Resucitó. Fueron perdonados. Los limpió del pecado. ¿De qué estamos libres? Del pecado. Pregunto, ¿ustedes tienen pecado? Repito, Cristo murió. ¿Por qué murió? Por tus pecados y por los míos, obviamente. Ya, Cristo murió. Nos limpió del pecado, nos libró del pecado, estamos justificados, santificados y perdonados. Ustedes ya son nueva criatura, son de Cristo, están libres de todo, son santificados y perfeccionados. Listo. ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado?
Aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero Cristo te perdonó de tus pecados y nos libró de los pecados. Entonces, ¿tenemos o no tenemos pecado? No tenemos pecado, somos limpios de pecado, pero tenemos pecado, nos arrepentimos, somos limpias, ya no tenemos pecado. Sí, nosotros estamos libres de pecado. No tenemos pecado, pero podemos pecar. Y el pecado entra. Pero como tenemos al que nos limpia, por ahí mismo sale. Entonces, es por la importancia de arrepentirse. Nosotros no tenemos pecado, no porque somos la burbujita limpia y no tenemos pecado porque Cristo nos limpió, nos libró del pecado, de la maldad, de la maldición. Somos libres, pero podemos fallar. Pero como tenemos a Cristo, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ahí mismo, eres limpio. Por eso dice, santifíquense. El que es santo, según Apocalipsis, santifíquense todavía. Porque ya somos libres de pecado, pero no estamos libres de pecado, se podría decir. ¿Cómo es eso? No tenemos pecado, pero no estamos libres de pecado. Exacto. Exacto, es reconocer nuestra condición pecaminosa y que solamente por Cristo nosotros vamos a ser libres de nuestra culpabilidad. Punto. Alguien que diga que yo no tengo pecado, Cristo no puede estar en él, porque no dependes de Cristo, obviamente. Pues. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen pecado ahorita? ¿Tienen o no tienen pecado ahorita? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claro, la salida podemos. Ya. Pero nos arrepentimos, ya no. O sea, nosotros como persona, sí tenemos pecado, pero con Cristo no tenemos pecado. Ya, se lo pongo más bonito. Nosotros sí tenemos pecado, pero no vivimos con el pecado. Eso es todo. Sí tenemos pecado porque le fallamos, pero no vivimos con el pecado porque por Cristo somos libres del pecado. ¿Se entendió? Eso es todo. ¿Tienen pecado? Sí tenemos pecado. ¿Vivimos en el pecado? No. ¿Por qué? Porque somos libres del pecado por medio de Cristo. Al decir que tenemos pecado es aceptando tu debilidad, exacto. Porque cuando vamos a los caminos de Dios, Jesús, bueno, Cristo está y Él mata todo en el mundo del mal y se olvida. Uh-huh. No es que hay una lista con todo. No, y qué bueno que lo mencionas. Miren, ustedes tienen que quitarse de su cabeza. Lo que quiero ahorita es que lo que les estado enseñando esta semana es acerca de la santidad, pero quiero que también se den cuenta la misericordia de Dios para que Él los pueda llevar a esa santidad. Y es que cuando tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona, Dios se olvida. Dios lo borra. Si tú le pides perdón por el pecado que cometiste, Dios lo manda a la profundidad del mar, dice la Biblia. Lo olvida. Él ya no se acuerda, Él lo borra. Lo borra. Lo que pasa de aquí en adelante es otra cosa. Pero aún en esas debilidades, por eso dice, abogado tenemos para con el Padre. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas, que desde que te convertiste a Cristo, lo que tú hayas cometido antes, todo eso ya se borró. Así que tú te mortifiques y lo recuerdes que porque Dios te va a sacar en cara, no, Dios ya no se acuerda, ya lo borra. Pero ¿a qué te refieres con que viene la memoria? ¿Que te sientes? A ver, dos cosas. Tú no te has perdonado a ti misma todavía, porque esa es otra, ¿eh? A veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Porque el siguiente paso después de haberle pedido perdón a Dios es perdonarte a ti mismo, porque muchas veces cometemos torpezas que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos.
Y si Dios ya no perdonó, ¿por qué le seguimos dando vuelta al asunto? Si Dios ya lo olvidó. Entonces, ya voy. Cuando Satanás, sí, se me va la idea. Si Satanás te trae, porque es lo que dice, Satanás te trae a memoria lo que tú hiciste en el pasado. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué lo recordamos? Porque Satanás te lo puede traer a memoria para hacer desmayar tu fe. Ahora, ahí viene la otra parte. Si Satanás te recuerda tu pasado, tú a Satanás recuérdale su futuro. Está derrotado. Satanás te va a recordar tu pasado. Tú recuérdale su futuro. Está derrotado. Y lo que le espera es la condenación eterna. Y a ti, la vida eterna. Hay un tercer punto. Primero, tú lo recuerdas porque no te has perdonado a ti misma todavía y tienes que perdonarte a ti misma. Si ya Dios te perdonó, el siguiente paso es más fácil. La segunda es que Satanás te trae memoria y ya sabes lo que tienes que hacer. Te callas porque ya Dios me perdonó y ¿quién puede condenarme si Dios ya me perdonó? Y tercero, el Espíritu trae a memoria tu pasado, no lo que Él recuerda, sino lo que tú estás recordando, porque en nuestra mente queda guardada muchas cosas, para dar un testimonio para su gloria, de que tú fuiste así, que Cristo cambió tu vida y que Él también puede hacer lo mismo contigo. Es para un testimonio. No es un recuerdo como para Él culparte, sino utilizando se podría decir, tu situación para glorificar su nombre. Nada más. Pero Dios olvida. Eso ten en mente que Dios se olvida. ¿Ya? Entonces, en el verso 9 dice, ahí mismo en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de tu maldad. Mira, dos cosas va a hacer Dios. Si tú confiesas tu pecado, si tú confiesas tu pecado delante de Dios, sinceramente, ¿qué va a hacer Dios? Él es fiel y justo para perdonarte. Y número dos, santidad. Ahí entra la santificación. Limpiarte de toda maldad. ¿Qué va a hacer Dios? Listo, tú le fallas a Dios, ya eres cristiano. Le pides perdón a Dios, Señor, te fallé. Quiero corregir, volví a fallarte, sí, otra vez, 7 veces, sí, otra vez, Señor, perdóname, ayúdame, voy a seguir luchando, es que yo tengo que vencerlo, a mí el diablo no me va a vencer, yo tengo que vencerlo. Pasan 2, 3 años, 1, 2 meses, no lo sé, la lucha que tengas, Señor, sigo aquí, no me voy a rendir, ahí con mi debilidad, pero voy a vencerlo, ayúdame a vencerlo. Estás confesando, siendo sincero, ¿qué va a hacer Dios? Él es fiel y justo para perdonarte, ¿y qué va a hacer? Te va a limpiar de esa maldad que te está manchando tus vestiduras espirituales, te va a santificar, te limpia de esa maldad, para que tú estés delante de Él santo y puro en Cristo Jesús. Amén. Y el siguiente paso de Dios, ¿cuál es? Con este terminamos. Miqueas, capítulo 7, 19, 18. Miren, es que quiero que te grabes esto para que no te sientas culpable y que el diablo no te engañe. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo porque Él se deleita en misericordia. Mira que el deleite de Dios es misericordia. Verso 19, aquí está. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué dice el Señor? Que Él, tus pecados, los manda ¿a dónde? Y no se olvida, no se acuerda nunca más. Ahora, mírenme acá. Antes de que ustedes se conviertan a Cristo, antes de ustedes convertirse a Jesús, todos esos pecados que ustedes cometieron antes, ya Dios lo borró. Ahora viene lo de desde que te convertiste para acá.
Las cosas que has hecho, ¿los has dejado a la ligera o de verdad le has confesado tu pecado cada vez que le fallas? Escuchen bien, desde que te convertiste para acá, tus debilidades, tus pecados, ¿se los confiesas a Dios y haces algo por corregirlo o lo has tomado a la ligera? Lo has dejado que pase y pase, no pasa nada, vives tu vida normal. Quiero que hoy te pongas a cuentas con Él. Hoy. Para que Él borre todito desde hoy para atrás. Y lo que pase de aquí en adelante, si le llegas a fallar más luego, pídele perdón. Es al momento. Así te sientas lo más sucio y lo más puerco. Es en el momento. Porque Satanás va a hacer lo que sea para ponerte culpabilidad para que tú no te acerques confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya? Es en el momento. Si tú eres sincero con Él, reconoces que eres débil y que te ha costado vencer muchas cosas, hay otras que las has vencido y hay otras que te faltan, Él se deleita en misericordia, dice. Entonces, no abuses de su gracia. No te descuides. No apagues el fuego del Espíritu. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Haz lo que a Él le gusta, ámalo. ¿Ya? Entonces ponte de pie. Que si yo quisiera les pongo ahorita una música de fondo y los hago llorar, pero bien bonito. Pero de nada sirve si no hay sinceridad. Así que desde ahorita, desde hoy, quiero que hables con Dios en cuanto a tus pecados desde hoy para atrás. Cierra tus ojos. Medita un momento en todo lo que has escuchado hoy y en lo que estás viviendo. Medita un poco. De lo que tú has cometido hoy para atrás, medita un poco en ello. Si quieres llorar, llora con libertad, no te contengas. Si quieres, no sé, tienes toda la libertad. Lo que quiero es llevarte a que te acerques confiadamente a la presencia del Señor, así sucio como te sientas. Acércate y dile, Señor, desde que te entregué mi vida hasta la actualidad, hay cosas en las que me he descuidado y he dejado pasar por alto muchas cosas, de lo cual si yo aún sigo con vida aquí, es por tu misericordia, que por el pecado, por tu misericordia yo no he sido consumido por ese pecado que me separa de ti. Hoy yo reconozco mis debilidades. Señor, yo tengo una debilidad en esta área de mi vida. Díselo ahí. Señor, yo tengo una debilidad en esta área de mi vida que yo sé que impide que yo siga creciendo aún más. Señor, llevo años luchando con esto y aún no lo logro vencer. Señor, llevo meses, no sé cuánto tiempo. Hay cosas que lo he vencido, pero hay cosas que todavía me cuestan. Pero como tú me estás mostrando en este momento, que tú te deleitas en misericordia. Yo te pido perdón por haber hecho esas cosas que a ti te ofenden. Señor, soy débil, pero no me voy a detener. No me voy a detener, no me voy a rendir. No voy a permitir que esas áreas de mi vida me aparten de tu presencia. Pues así con mis debilidades, yo más me acerco a ti. Porque no soy perfecto. Reconozco que soy débil. Pero yo sé que si te confieso esto, tú eres fiel y justo para perdonarme. Y no solamente perdonarme, sino limpiarme de mi maldad. Y no solamente eso, sino que lo que yo haya cometido antes, tú ya lo has olvidado y lo has lanzado al profundo del mar. Y a partir de este momento quiero que olvides, por favor, mis pecados, mis debilidades. Yo me arrepiento, te confieso mis pecados,
aún los que no recuerdo en este momento, porque quizás hay pecados ocultos que no recuerdo, pero que quizás te ofendan, aún en esos te pido perdón. Límpiame, por favor. Perdóname. Ayúdame a corregir esto, porque quiero ser cada vez mejor para ti. Lo que sí puedo decirte, Señor, en este momento, es que puedo descansar tranquilo en tu gracia. Puedo descansar en tu gracia. Puedo descansar en tu perdón, porque sé que mis pecados los arrojaste a lo más profundo del mar. Aún mis pecados futuros, que desde ya te los confieso. Voy a evitar cometer menos errores, claro está, hasta que tú regreses. Pero como soy ser humano, soy propenso a fallar. Pero aún así, me aferro a tu presencia porque sé que tú no me vas a desechar, a pesar de lo que haya hecho. Tú eres bueno y por tu misericordia no soy consumido porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con el bautizo del Espíritu Santo y fuego con fuego no se consume, sino que se enciende. Señor, perdóname, y cada día voy a buscar la santidad más y más, no confiando en mis obras, ni en mis acciones, ni en cuánto obedezco, aunque lo voy a hacer, sino confiando en lo que tú ya hiciste en la cruz. Eso me basta y es suficiente para que yo pueda entrar al cielo. Pero mientras estoy aquí, voy a seguirme santificando en tu presencia, para cuando ya llegue allá arriba, poder disfrutar de la eternidad en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Perdóname, límpiame, purifícame, santifícame, rompe mis cadenas, hazme libre, en el nombre de Jesús. Gracias por mostrarme tu amor una vez más y tu misericordia. Y como tú pides de mí, sed santo, porque yo, Jehová el Señor, soy santo. Me acerco a ti, Jesús, porque tú eres el que me santificas. Porque solamente por ti llego al Padre y tengo la vida eterna. Gracias, mil veces gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.